Perfecto. Entonces, bueno, algo que siempre yo suelo hacer en mis presentaciones, sobre todo para crear un clima de confianza y credibilidad que en estos asuntos, sí, yo voy a compartir los materiales de apoyo. La, como les decía, para crear siempre confianza entre el interlocutor y los receptores, siempre es importante hablar acerca del perfil del profesional, del instructor, porque uno puede estar presente en cualquier ponencia, en cualquier congreso y uno dice, ajá, me están hablando de mantenimiento industrial, pero el ponente tiene experiencia en mantenimiento industrial. Entonces, bueno, acerca de mi perfil profesional en cuanto a material académico, bueno, como ya bien lo saben la mayoría, mi alma mater es la UNEXPO, yo soy ingeniero industrial egresado de la UNEXPO, tengo una maestría en gerencia de producción, estoy en espera de aceptación del tema de tesis y estoy certificado en sistemas integrados de gestión. Y esto va muy dirigido al grupo de normalización y certificación de la calidad. El sistema integrado de gestión es lo que se conoce en términos de estándar internacional como la Trinorma. La Trinorma habla acerca de la ISO 9001 o gestión de la calidad, ISO 45001, proyectos ambientalmente sustentables, y la ISO 18001, que es la gestión de riesgos, un sistema, como le dice, integrado, donde integramos todo lo que es gestión de calidad y gestión de riesgo, y que cada proyecto que se desarrolle sea ambientalmente sustentable. ¿Ok? Bueno, ya en el desarrollo de las clases por cada grupo, bueno, va a cambiar el tinte y la orientación. Esto es un bosquejo general para que ustedes se familiaricen sobre todo con este tema que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo la industria 4.0, quizás no de la misma manera que lo están viviendo los países europeos o norteamericanos, porque bueno, para nadie es un secreto la situación actual de Venezuela, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Ahora bien, con respecto a mis experiencias profesionales, actualmente soy asesor de implementación en programas de mantenimiento industrial, TPM y RCM. TPM es un acrónimo que significa mantenimiento productivo total y RCM significa mantenimiento centrado en confiabilidad. Son dos metodologías totalmente distintas, pero que tienen un punto de convergencia bastante interesante. En términos industriales, actualmente soy gerente de producción en una industria termoformadora de plástico. Tuve la experiencia previa como jefe de planificación y control de producción en una industria laminadora, que es la que alimenta la industria termoformadora de plástico. También tuve experiencia como especialista de mejora continua en una industria de consumo masivo, donde desarrollé dos proyectos de envergadura. El primer proyecto fue implementación justamente del TPM en los sistemas de refrigeración de una cadena importantísima de supermercados. En esta es uno de los trabajos que más disfruté porque me pude desenvolver en áreas que nunca pensé que iba a abordar el ingeniero industrial. De hecho, nosotros que, bueno, yo considero que todos los que están acá presentes en las clases tienen un norte que es ser ingeniero industrial, y yo los voy a llamar como lo que son. Para mí ya son ingenieros para el dar el paso a tener la iniciativa. Entonces el ingeniero industrial, grábenselo desde una vez, nosotros somos un pilar fundamental en cualquier industria. De hecho, cuando participé en este puesto de especialista de mejora continua, yo trabajaba solamente con 5 ingenieros en una oficina donde hacíamos proyectos para empresas muy importantes. En esos dos proyectos de envergadura que desarrollé fue para una de las cadenas de supermercados más grandes de Venezuela, y pudimos desarrollar un programa de mantenimiento basado en el TPM y actualizarlo bajo norma en los sistemas de refrigeración, porque nos pusimos en los zapatos del cliente. Entonces alineamos la gestión de mantenimiento con la calidad de servicio. Por ejemplo, si yo voy a una pescadería que está, para poner un nombre conocido por la mayoría de nosotros, el Central Mairense, por ejemplo, quiero que el producto esté en óptimas condiciones, que no esté chorreando sangre, que es decir, que tenga el perfil de temperatura que yo quiero en ese producto. Bueno, entonces ese fue el primer proyecto, y el segundo fue diseñar un modelo matemático para un sistema de reaprovisionamiento. Ese sí, en términos muy coloquiales, ese fue el top de los top. De hecho, nosotros recibimos una propuesta de la empresa más grande de Venezuela de retail, que es Farmatodo,
interesados en el funcionamiento del programa de reaprovisionamiento, porque en ese proyecto me desempeñé. En el primero fui todo el gestor en asuntos de mantenimiento, y en este me desarrollé solo en el control de los procesos. Yo lo que hacía era los procesos. Entonces fíjense como en un proyecto está totalmente encargado de todo lo que era mantenimiento industrial y mucha termodinámica en los sistemas de refrigeración, y en este desarrollaba procesos, y esto va dirigido a mis alumnos de sistemas y procedimientos. Muy, muy importante el uso de Microsoft Visio para este tipo de proyectos. Entonces nosotros hicimos un sistema donde la base era el pronóstico. Los de normalización me imagino que ya vieron ingeniería de producción. Aprendan a pronosticar sobre todo, y se los doy como consejo a todos. Un ingeniero que domine el arte, porque es un arte, el arte de los pronósticos es una herramienta muy competitiva. De hecho, hay cursos especializados en eso, en aplicación e interpretación de método de pronóstico. Bueno, entonces ese método de pronóstico yo fui el encargado de hacerlo. Utilicé el método de Holt-Winter con 3 variables de atenuación. Y más allá de eso, el plus que tiene ser ingeniero industrial de la UNESPO es que uno es atrevido. Entonces es una fórmula estándar, es como por decir la primera ley de la termodinámica, que es Q igual a menos W por el trabajo realizado. Era una ley universal. Entonces yo le dije, hay algo que inclina el mercado venezolano, y es el precio. Ya el venezolano no compra la calidad sino la cantidad. Hay una pequeña población que sí te va a comprar la calidad, es decir, que va a comprar un arroz Primor, un arroz Mari, pero la mayoría, el 80%, buscamos cantidad en vez de calidad. Entonces nosotros a través del estudio matemático, y ustedes me dirán, es una pregunta muy frecuente, ¿las matemáticas se utilizan en la vida real? Por supuesto que sí. Nosotros hicimos una ecuación diferencial de orden 1 con factor integrante, donde pudimos implementar esa variable precio. Y bueno, el top de los top, nosotros automáticamente, a lo que un cliente se llevaba un paquete de pan Bimbo, por ejemplo, que fue uno de los productos que más nos costó pronosticar, porque tenía un competidor que es Crustísimo. Vi a alguien de Crustísimo por allí. Wow, fue un reto bastante interesante con el tema de los panes. Después lo hablaremos, sobre todo en la parte de normalización, porque también hay normas para el apalancamiento de productos. Pero bueno, no me voy a extender en eso. Entonces, cuando alguien se facturaba un pan Bimbo, enseguida nosotros nos llegaba una notificación al teléfono, desencriptábamos en qué sucursal fue, cuánto queda en el inventario del depósito, cuánto queda en el piso de venta, y reaprovisionábamos de manera inmediata, porque los procesos logísticos no se tienen que ver, no tienen que afectar la calidad de servicio ni la experiencia del cliente, porque muchas veces lo que estaba pasando es que teníamos en el producto en el almacén de la sucursal, pero no salía a piso de venta porque le dejaban de dar seguimiento. Entonces, un proyecto excelente, de verdad. Nosotros recibimos una premiación y todo, un reconocimiento. Yo recibí un reconocimiento porque yo me encargué del método de pronóstico y el diseño de los procesos logísticos para reaprovisionar. De verdad, una experiencia muy, muy agradable, y de verdad de mucha satisfacción, porque pude codearme con ingenieros de la Metropolitana, de la Simón Bolívar, de la UCAP, y créanme que el ingeniero de la UNEXPO está al mismo o incluso más, un nivel más alto de lo que pueden estar una de las universidades más reconocidas a nivel nacional. Bien, entonces mi primera experiencia fue como especialista de proyectos, montaje y servicios industriales, una embotelladora de mucho prestigio a nivel nacional e internacional. Esa embotelladora fue Pepsi-Cola de Venezuela, donde hice mis pasantías. Y si consultan cuando vayan a hacer su tesis, los chicos de normalización, mi tesis tiene mención de honor y mención publicación. Empresas Polar solicitó una mención de honor por el proyecto que realicé, y me dieron la oportunidad de seguir en el grupo. Por múltiples cosas que está de más de explicar en esta clase, ya no estoy con ello, con el grupo Polar, pero de muchísimo aprendizaje y mucho agradecimiento. Mi primera experiencia como profesional, invaluable estar en una empresa de esa envergadura. Y bueno,
como siempre, uno intenta dejar en lo más alto siempre el UNESPO. Nosotros nos decían cuando llegábamos a entrevistas eh, que había la Metropolitana, la Santa María y había una del UNEXPO, olvídalo, o sea, pasaban de una vez el currículum. Entonces, una de las razones por la cual yo me motivé a dar clase es que he tenido la oportunidad de entrevistar a ingenieros del UNEXPO y de verdad es un penoso decirlo, pero está bajando muchísimo el nivel. Wow, en mis tiempos la gente lloraba viendo producción, métodos, diseño de máquina, mecánica de fluido. Y bueno, hay muchos factores que están allí interactuando en ese desnivel, pero bueno, esperemos en Dios que podamos recuperar y seguir siendo una de las universidades de referencia para la elección de personal. Ustedes se quedarían asombrados la cantidad de gerentes, supervisores, coordinadores que son de la UNEXPO. Por lo menos en mi promoción, que fue la 32, en Polar estábamos, yo que era especialista, dos especialistas más, un coordinador de logística, todos de mi promoción. Entonces eso habla muchísimo del nivel que tiene la universidad y que no podemos dar el lujo de perder. Entonces, aclarado este punto, esta introducción, lo que quiero crear es ese clima de confianza entre ustedes, que son mis estudiantes, independiente del grupo que sea, de que cuando yo consulte, le doy un libro, investiguen esto, es porque, como dice vulgarmente, tengo los pelos del burro en la mano y sé que eso le va a ayudar en su desarrollo profesional. Entonces, présteme mucha atención y bueno, saquen el mayor provecho de esta experiencia que yo soy muy dado a enseñar. Entonces, eh, la orientación que quiero darles a ustedes en cuanto a la cuarta revolución industrial es que estoy un 99.9% seguro de que no habían escuchado el término. Entonces, voy a déjame poner la lista de los que están porque somos varios. Eh, Aquí que estoy viendo, Andrés Ponce, ¿tú habías escuchado algo acerca de la industria 4.0? Bueno, no me sorprende, esa es la tendencia que vamos a tener. Entonces, la industria 4.0 es la cuarta revolución industrial. Hemos tenido tres previas que vamos a estar desarrollando en la clase, ¿ok? Entonces, yo veo con mucha preocupación de que nos estamos quedando un poco atascados en el tiempo. De hecho, cuando en las clases de posgrado yo vi una materia que se llama simulación de procesos, muy buena, para simular procesos productivos, procesos logísticos, y yo me puse a leer el pensum de la UNEXPO y por qué nosotros no tenemos una materia de simulación. A mí me tocó aprender y yo soy de los estudiantes fastidiosos que me gusta intervenir en clase y no puedo intervenir, mucha estadística. Entonces cuando leo el contenido programático de investigación de operaciones 2 está simulación y no lo dieron. Error garrafal. Los que ya vieron investigación de operaciones 2 o la están viendo, porque es del séptimo semestre, si no mal recuerdo, investiguen simulación de procesos discretos. Y los que están en informe todavía no se preocupen por eso. Pero ténganlo por ahí anotado. Bien, entonces vamos a ver cuáles son los puntos que vamos a desarrollar en esta primera parte. Estos primeros puntos son las cuatro revoluciones industriales. ¿Cómo yo puedo hablarle de la cuarta revolución industrial si no le doy un preámbulo acerca de las tres revoluciones previas? ¿Ok? El esquema de la industria 4.0 y los pilares de la industria 4.0. Bien, entonces, las cuatro revoluciones industriales. La primera, que se da en los años 1700, se da con la innovación con respecto a la invención de la máquina de vapor, la energía hidráulica y la mecanización. Y es increíble como, sobre todo en Venezuela, está muy satanizado el término revolución. Me da risa y me disculpan porque de verdad es que está muy satanizado. Pero la revolución simplemente en términos generales significa un cambio brusco que se da en una línea de tiempo. Entonces, imagínense cómo cambió el mercado en el siglo XVII, que empieza la primera revolución industrial, con la invención de la máquina de vapor. Si para transportar de Gran Bretaña algodón a, por ejemplo, Alemania, a Roma,
a las grandes capitales industriales de ese momento se tardaban días, incluso semanas, meses, pero con la invención de la máquina de vapor, de generar energía a partir del vapor, que comenzó la revolución ferroviaria, los barcos de vapor, pudieron acortar esos tiempos logísticos. Imagínense el incremento de la producción, del mercado, de todo lo que conlleva esa cadena de valor, que es la cadena de suministro, cómo cambió ese solo evento, que es la invención de esta máquina de vapor, cómo cambió las reglas del partido. Entonces, eso es lo que es la revolución industrial. La primera revolución industrial se da porque pudimos automatizar procesos, pudimos acortar sobre todo los tiempos logísticos, es decir, es un poco eh, es difícil de decir, pero la mayor materia prima, la mayor fuente de materia prima de Gran Bretaña del siglo XVII eran sus colonias africanas. No vamos a entrar en detalles de la época esclavista ni nada por el estilo, pero, por ejemplo, desde Nigeria a Londres es una distancia bastante considerable. Entonces, con la invención de esta máquina de vapor se pudieron acortar esos tiempos logísticos y ser muchísimo, muchísimo más productivos. ¿Ok? Entonces, fíjense que yo resalto mucho este tercer punto, que es la unificación de rutas logísticas con sistemas ferroviarios. Esto se sigue manteniendo en gran parte de la Unión Europea, que es la unión que tienen esto a través de los trenes, pero en principio fue con la máquina de vapor. Entonces ese cambio generó un efecto dominó en lo que se estaba manejando en el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado se puso más exigente. Si antes pedíamos una tonelada de tela, por ejemplo, procesada, ahora pedíamos 600 toneladas porque el mercado, el flujo de cadena de valor, el flujo de cadena productiva podía satisfacer esa necesidad. Entonces esto cambia totalmente las reglas del partido. Bien, la segunda revolución industrial se da con la producción en masa, la producción en cadena, y hay algo importante que logró la segunda revolución industrial, que fue hay un evento muy interesante, que es que se da posterior a la Primera Guerra Mundial, 1918. Para un repaso rápido de la historia universal, Alemania y sus aliados pierden la Primera Guerra Mundial. Entonces las grandes potencias para ese momento, que siguen siendo Gran Bretaña, Estados Unidos y medianamente Francia, empiezan con la producción en masa, que es impulsada, la producción en línea es impulsada por Henry Ford, que es el pionero de esta estrategia. Después de esa estrategia de producción en masa, donde se creía que cantidad era sinónimo de calidad, bueno, se tuvieron que hacer varios estudios interesantes. De hecho, con la producción en masa nacen los estudios de tiempo, nacen los estudios de movimientos. O sea, una segunda revolución industrial bastante cargada también de procesos y procedimientos que hoy en día, en pleno 2022, seguimos utilizando ese principio. Entonces imagínense ustedes en 1918, después de ese evento cataclístico que es la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a dar este tipo de producciones en masa. Con la invención del automóvil, la banda transportadora también cambió las reglas del mercado, porque empezaron las exportaciones, empezó el sector básico a tomar una participación en el mercado increíble, porque era la principal materia prima, era el acero. Pero volvemos a la primera revolución industrial. Si fuéramos tenido esta segunda revolución industrial sin previamente hacer la unificación de las rutas logísticas, hubiese sido un total caos, porque la mayoría de las industrias básicas se encontraban en Medio Oriente, en Latinoamérica, muy buen acero, sobre todo el venezolano, el brasileño, alto en carbono, excelente acero. Entonces, sin la unificación de ese tercer punto, que es la unificación de las rutas logísticas, no se hubiese dado esta seguidilla de elementos que apoyan a la cuarta revolución industrial. Bien, ¿qué punto destaco de esta segunda revolución industrial? La introducción de la electricidad a los procesos manuales. Como les dije, las revoluciones son cambios bruscos que se dan en periodos definidos de tiempo. Empezamos con la producción en masa, que es una banda transportadora donde en cada célula de trabajo había ensamblaje, atornillado, pintura, acople de motor,
acople de ruedas porque se da en el sector automovilístico. Pero cuando se introduce la electricidad en los procesos industriales que utilizan ahora un taladro, que utilizan ahora un compresor para pintar, se pudieron acortar muchísimos tiempos de producción. Entonces, de verdad que la segunda revolución industrial tuvo muchos elementos que forjaron la columna vertebral de lo que es la ingeniería industrial, ¿ok? Entonces, vamos a ir avanzando con lo que es la tercera revolución industrial, que comienza a finales de 1960 con la introducción de los modelos automatizados, controles estadísticos, sobre todo el que se da en la unión estratégica de General Motors y Motorola con la creación del Six Sigma, que si no saben qué es, de verdad les recomiendo que investiguen. Bastante énfasis en los alumnos de sistemas y procedimientos. Vamos a tocar algo de Six Sigma, y sin duda que normalización y certificación de la calidad tiene que tocarse Six Sigma. Para ponérselo en términos generales, Six Sigma es un modelamiento, una metodología estadística que cuando cumples una serie de niveles te garantiza que en cualquier proceso de fabricación, por cada millón de piezas que se fabriquen, vas a tener solo 3.4 piezas malas o que no cumplan el estándar de calidad. De cada millón, solo 3.4 malas, ni siquiera 4 piezas completas. Pero bueno, no voy a ahondar en detalles estadísticos todavía, no le quiero arruinar esta clase. Lo que sí van a estar un poco más temerosos son los de normalización. Si no están duchos en estadística, de probabilidad, de Bernoulli, Poisson, hipergeométrica, vayan estudiando. Bien, la tecnología de la información y la comunicación, las llamadas TIC. Esto es el punto que más resalto, y ustedes dirán, oye, por ahí principios de la robótica, pero los TIC también cambiaron todo. No sé si alguien ha escuchado el sistema SAP, del sistema Oracle. Bueno, no sé, porque no sé si alguien ha trabajado. Pero en líneas generales, la tecnología de la información también cambió las cosas, porque, estoy teniendo una producción en masa, estoy teniendo una ruta logística, pero ¿cómo yo controlo todo eso? Con la tecnología de la información es poder. La información para un ingeniero, para cualquier profesional, es poder. Puede evitar una guerra o generar una guerra. Importante las tecnologías de información, los sistemas administrativos de procesos, la gestión de inventario, los costeos de mantenimiento. Toda esta revolución industrial fue muy digital y por supuesto tuvieron los primeros pasos en la robótica. Ahora bien, la cuarta revolución industrial, que es la que estamos viviendo, es recientemente, o sea, en periodos cortos de tiempo. Hablamos de el siglo XVII, ahora ya estamos hablando de el 2011, con una feria de ciencias que se dio en Alemania, donde se habló por primera vez de lo que es el Internet de las cosas, la digitalización de los procesos y la conectividad de los procesos y la robótica. Eso es la cuarta revolución industrial y la estamos viviendo. Y ustedes me preguntarán, ingeniero, ¿la estamos viviendo también aquí en Venezuela? Por supuesto que sí, y le voy a poner un ejemplo fácil y sencillo. Se han comprado con la aplicación de Farmatodo en línea, eso es Industria 4.0, eso es digitalización de los procesos. Eso es conectividad de los procesos, porque cuando uno hace la compra, automáticamente que se factura, se descuenta en el inventario de la tienda, y la tienda de una vez monta orden de compra si está en punto de pedido. Eso es digitalización y conectividad de los procesos. Que va a un ritmo más lento, es verdad. Que no todos cumplimos, no todas las empresas cumplen con el indicador de cuarta revolución industrial, que es por cada estación de trabajo hay un robot industrial, es verdad, pero la estamos viviendo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles puntos destaco? Todos, porque todos los estamos viviendo. Entonces, me gustaría saber, bueno, yo muy poco democrático, si tomo el atrevimiento, por así decirlo, de veo a alguien así aleatorio y pregunto. Por ejemplo, aquí tengo a Gabriela Ortegano. Me gustaría saber si la señorita Gabriela hasta este punto está entendiendo todo a la perfección, o si tenemos que explicar nuevamente cualquiera de los puntos. Si está todo perfecto, bueno, seguimos adelante. Perfecto. Bueno, el esquema de la industria 4.0 tiene 4 pilares fundamentales, que son el Big Data, simulación de los procesos, robótica y conectividad. Cada uno lo voy a detallar.
Pero fíjense que ya yo recomendé esta frase, simulación de eventos discretos. Las grandes corporaciones como Fortieri, que es un productor a grandes rasgos de cajas reductoras de velocidad para bandas transportadoras, para tornillos sin fin. Bueno, es un monstruo de la industria de las cajas reductoras. Cuando ellos reciben pedidos de alta demanda, ellos simulan el proceso desde que se monta la orden de compra hasta que se monta en un contenedor y va al país que tenga que distribuirse. Imagínense, entonces ellos, a medida que van simulando el proceso, si hay una falla en cualquier célula de proceso, mira, cuando vayamos por la mitad de la producción nos vamos a quedar sin bronce. Ellos hacen la procura de ese bronce y cuando se quedan, no se quedan nunca sin materia prima, pronostican si las máquinas van a fallar. O sea, es genial. O sea, investiguen simulación de eventos discretos. Bien, esto es lo que es el esquema de la industria 4.0 o lo que conocemos también como el Internet de las cosas. Entonces vamos a hablar de estos pilares. ¿Qué es el Big Data? Es el análisis y procesamiento de grandes cantidades de datos en un proceso industrial. Entonces, si ya han escuchado el término, me pregunto si ya han escuchado el término. De igual manera, acá tengo un pequeño ejemplo para que ustedes me entiendan de manera práctica. Yo soy fiel creyente de que uno aprende haciendo, sobre todo los ingenieros. Puedo pasar 2 horas, 4 horas hablando aquí de teoría, pero si no hay ningún ejemplo, créanme que no van a entender. Y a lo sumo mucho 3 días ya se le va a olvidar todo. Bien, entonces el Big Data habla del procesamiento de las grandes cantidades de datos, y lo más importante y lo más interesante de este pilar de la industria 4.0 es que no son definidos solo por tabla de datos, sino que yo puedo desencriptar datos de un like. Y los que son más jóvenes que yo me van a entender, porque como tú ves el posicionamiento de un producto en las redes sociales, cuántas veces se compartió, cuántas veces le dieron like, cuánta gente comentó, todo ese tipo de datos abstractos, estadísticamente hablando, se puede desencriptar y darle un valor numérico, y en función de eso verificar en términos de financiación en marketing. Hay un indicador interesante que se llama el ROI, o retorno de la inversión, a ver si esa inversión que yo hice en esa publicidad sirvió, si tuve retorno, si tuve ventas, si no tuve ventas. Bueno, un mundo increíble el del Big Data. También en términos de producción se manejan bastantes, porque podemos incluso pronosticar qué va a pasar con 2-3 años adelante por el comportamiento de los datos. Por ejemplo, mi cargo, que es la gerencia de producción, yo le podía decir, mira, el X producto se movió bien en el mercado de tal fecha a tal fecha, y la materia prima disponible la tenemos, vamos a fabricarlo y se va a vender entre estos lapsos de tiempo, tienen estacionalidad. Entonces el manejo de los datos te da la oportunidad de tomar ese tipo de decisiones. Por ejemplo, cuando hay estacionalidades como la de Navidad, uno aprovecha y pronostica cuál fue el producto de navideño que mejor se vendió. Entonces, más o menos cuando es agosto, septiembre, uno empieza a fabricar motivo de Navidad y sale al mercado principios de octubre y arrasas en el mercado, porque nadie está pendiente de comprar en Navidad y puedes jugar con el precio. Pero bueno, eso son estrategias ya un poco más avanzadas. Bien, entonces vamos a hablar de este esquema de aplicación básica del Big Data en la gestión óptima de los inventarios. Esto importantísimo también, muchachos, en los inventarios, logística. Bueno, o sea, estoy hablando de todo un poco, pero importante que anoten todos esos temas que les estoy diciendo que investiguen. Bien, en un centro de datos se recibe la información en tiempo real de la sucursal, es decir, si compré un litro de aceite, si compré un snack, todo eso. El Demand Planning, o planificador de la demanda, pronostica las ventas en función del comportamiento del cliente y la participación de cada producto. Entonces, con esa información que yo recibo del centro de datos, yo puedo pronosticar cuántas Nutellas se van a vender, por ejemplo. Entonces, en esa gestión óptima de inventario, se estima el consumo promedio de los productos por familia, por medida. Entonces, aquí entra mucho el Big Data, o sea, para filtros avanzados, bueno, un montón de cosas que de verdad que es un tema que me apasiona bastante, el tema del Big Data. Se estiman los consumos promedio, el inventario máximo que debo tener, que es uno de los máximos desperdicios también. Vamos a hablar también eso en sistemas y procedimientos, los 7 desperdicios. Mínimo stock
el inventario mínimo, el stock de seguridad, que es el que me da a mí esa holgura de si el proveedor de Nutella es de Curazao, que es de donde la están trayendo ahorita, hay un problema con los contenedores, él se tarda alrededor de 22 días en responder la orden de compra. Tú tomas en consideración todas esas variables internas y externas para tener un stock de seguridad en función de cómo vaya vendiéndose el producto, ¿ok? Entonces se calcula automáticamente, esto lo hace una máquina, el punto de pedido y la cantidad de pedido. Es decir, que en función de cómo vayan las ventas en tiempo real, va a llegar lo que conocemos como un punto de pedido, y vamos a pedir tomando en consideración que el proveedor se tarda 22 días en despachar, que los sábados se vende más que los domingos. Entonces va a llegar de manera inmediata y no vamos a quedar en quiebra de inventario, y el cliente va a seguir yendo a nuestra sucursal a comprar. Entonces ese centro de datos hace retroalimentación de la base de datos y ahí termina el proceso. Entonces fíjense cómo algo tan básico como una gestión de inventario se puede aplicar este pilar tan importante de la industria 4.0. Entonces yo sé que mis queridos estudiantes de informes industriales quizás se sienten un poco saturados, pero es importante que se vayan empapando de estos temas. Además que lo estamos viviendo, pues es importante que estén allí presentes. Bien, de igual manera yo voy a compartir este material, pero yo soy muy quisquilloso en decir que la mejor forma de aprender es haciendo e investigando. Bien, entonces déjenme ver algo acá en la pantalla. La pantalla se está viendo. Ustedes también. Ah, no, sí se ve bien. Perfecto. Bien, en cuanto a simulación de los procesos, es la utilización de tecnología para predecir el comportamiento de un estado en las bases históricos y proyecciones en lo que se requiere documentar. Sobre todo en los procesos esbeltos de producción. Hay un término bastante interesante que un ingeniero industrial tiene que manejar bastante, que es el Lean Manufacturing. Investiguen también de eso. El Lean Manufacturing, hay tiempos de ciclos y tiempos de volumen de producción teórico. Cuando se tienen altas demandas de productos, por lo menos el sector donde yo me desempeño, que es food service, que nosotros alimentamos un mercado bastante pudiente, nosotros en teoría debemos hacer este tipo de estudios, pero la experiencia a veces te da para calcularlo. Si no tenemos una base histórica de datos, lo ideal es ver cuáles son los tiempos teóricos de volumen de producción que yo debo tener para cumplir con las demandas, y esto se hace a través de la simulación de los procesos en base a los datos que tenga la máquina en relación a fallas, en relación a tiempos de parada, en relación al aprovisionamiento de materias primas e insumos. Entonces, bueno, se puede sacar bastante información acerca de la simulación de los procesos. Como les digo, yo recomiendo muchísimo que investiguen por su parte, porque en la UNEXPO no lo están dando, no sé por qué, simulación de eventos discretos. Entonces van a ver que hay teorías de colas, hay bastante desarrollo estadístico interesante. Si ustedes ponen en su síntesis curricular que manejan la simulación de procesos, estoy seguro que van a ser mucho más competitivos que otro ingeniero que no lo maneje. La robótica industrial, wow, uno de los ejemplos más fidedignos que tenemos de este apartado es los almacenes de Amazon. Yo tengo un video bastante interesante que voy a compartir en los 3 grupos para que vean cómo es la logística de ese gigante de la cadena de suministro. Entonces, en la robótica industrial, bueno, el término bastante sencillo de analizar es la utilización de activos productivos muy confiables para la ejecución de múltiples tareas. Por ejemplo, estos robotitos que estoy señalando acá de Amazon son los encargados de mover los racks completos, porque se demostró estadísticamente que cuando no hay un orden específico en el almacén se encuentran más rápido los productos. Es algo contradictorio, pero estadísticamente se demostró. Sería interesante ver cómo funciona eso en la vida real. Bien, la conectividad de los procesos es la oportunidad de tener acceso remoto a los distintos procesos ejecutados en planta o a las distintas bases de datos. Por ejemplo, en términos de mantenimiento industrial, es bastante común ahora con esta industria 4.0 que uno verifique el estado de las máquinas en tiempo real. Es decir, cada 6 horas yo me meto a ver si todas las máquinas están trabajando en función del PLC. El PLC tiene esa bondad, los nuevos,
donde podemos ver cada estación, si cada estación está trabajando y si está en falla, cuál es la falla para tomar las medidas correctivas y evitar los retrasos en los procesos productivos. Bien, entonces eso es la primera parte que hemos desarrollado. Entonces me gustaría saber si hasta este punto todo está perfectamente claro y si habían escuchado algo acerca de estos términos, y si tienen dudas, por supuesto, o alguna inquietud, preguntar, por favor. ¿Todo claro? ¿Puedo hacer una pregunta y me la responden? Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Eh, Fíjense algo interesante. Aspectos de normalización en calidad 4.0. O sea que mis estudiantes de normalización no se van a salvar. Gestión y control de calidad en contexto 4.0. Sistemas compatibles, sistemas y procedimientos con la calidad 4.0. Pero no se sientan tristes mis alumnos de informes industriales. Ustedes también van a tomar participación en este desarrollo. Bien, estos son puntos bastante interesantes porque la norma no ha cambiado. Lo que han cambiado son los procesos. ¿Cómo los adapto? Y ese es el reto de los ingenieros industriales en esta presencia, en esta efervescencia que estamos viviendo de la industria 4.0. Entonces es increíble lo demandante que está haciendo un ingeniero industrial para que el levantamiento de procesos para migrar de la calidad convencional a la calidad 4.0. Entonces importante, mis hijos de sistemas y procedimientos, Microsoft Visio, Visagi, tener claro qué es la definición de los procesos y todo ese tipo de elementos. De igual manera yo los voy a desarrollar en nuestro contenido programático y he compartido ya en la plataforma unos PDFs interesantes allí, consúltenlo. Bien, entonces en los aspectos legales, bueno, tenemos la ISO 14001-2018, que es la trinorma, la ISO 9001-2015, que no la han actualizado, la ISO 55001-2015, ISO 37001 e ISO 18000. Esos son los aspectos legales. Entonces, la participación o el rol que tiene el ingeniero industrial es formular esos procesos y adaptarlo a lo que estamos viviendo de la industria 4.0 para ser más competitivos, para estar más presentes en el mercado o simplemente para estar a la par con las grandes compañías del mundo. Entonces, esto muy importante porque es un nicho de mercado para los ingenieros industriales, ¿ok? Entonces es muy común escuchar, yo tengo amigos ingenieros de todo tipo, químicos, metalúrgicos, en polímeros, mecatrónicos. Entonces ellos dicen, no, el ingeniero industrial no tiene chance. Y estoy cansado de ser jefe de ingenieros mecatrónicos sobre todo. Entonces tomen ustedes esa responsabilidad moral, prepárense para que sean jefe de un ingeniero mecatrónico porque no les gusta en lo absoluto. Yo lo disfruto mucho, la verdad. Pero bueno, eso es otra harina, otro costal. Ok, el sistema de gestión de la calidad 4.0. Esto nos compete a todos. Informes, sistemas y procedimientos y normalización y certificación de la calidad. Bueno, se refiere a todas las herramientas aplicadas para satisfacer las necesidades y requerimientos de un cliente. De hecho, esa es la definición más acertada de calidad. La definición más acertada de calidad es darle al cliente, cumplir los requerimientos del cliente. Si el cliente me dice, yo quiero una corneta con luces LED verde y yo fabrico cornetas, yo tengo que fabricar la mejor corneta con luz verde porque es el requerimiento que tengo. Entonces, al tener cumplir ese requerimiento, vamos a tener una satisfacción, pero esa satisfacción del cliente hay que medirla con indicadores clave de desempeño, controlarla y estar en constante mejora para seguir siendo competitivos en el mercado. Entonces, el sistema de gestión de calidad define los métodos, los criterios, los procedimientos, optimiza los recursos utilizados, mejora los procesos, estandariza los resultados y tiene una calidad final que es la satisfacción del cliente. Esto es una regla universal, está bajo norma ISO 9001-2015. Entonces, lo que el ingeniero industrial de hoy tiene que tener claro es cómo yo hago todo esto, pero en este ambiente 4.0. En cuanto a las mediciones, tengo que poner Big Data, indicadores, Power BI, también muy importante esa herramienta, que es lo que es el poder de la inteligencia de negocio.
no se sientan sobresaturados. Yo voy a dar bastantes tips por los grupos, voy a estar pasando publicaciones, videos, para que ustedes se vayan familiarizando, porque Dios quiera que se dé la oportunidad de yo entrevistarlo y no decepcionarme, porque he tenido varias decepciones con gente de la UNESPO y no quiero volver a pasar por eso. Entonces, mi responsabilidad como egresado de la UNESPO, seguirlos formando para que sean el ingeniero más cotizado en el mercado industrial de la zona metropolitana. Les aseguro que es el ingeniero, o fue el ingeniero de la UNESPO, porque somos unos todoterrenos. Si hay que agarrar el torno y refrentar una pieza, lo hacemos. Si hay que definir un proceso bajo norma, lo hacemos. Si hay que agarrar una llave combinada y desarmar un motor y cambiar un rodamiento, lo hacemos. Entonces, eso nunca lo podemos perder, porque es un prestigio que tiene la universidad. Bien, en la etapa convencional de la calidad también fue de la mano con las revoluciones industriales. En la calidad 1.0 fue la introducción de la maquinaria en las operaciones de manufactura y el nacimiento de los inspectores de calidad. No es lo mismo un analista de control que un inspector de calidad, pero bueno, lo vamos a desarrollar en las materias que tienen que ser desarrolladas. El aseguramiento de la calidad con la introducción del control estadístico. Yo soy se me olvidó decirle que soy instructor, pero bueno, ya tendremos oportunidad. Calidad 3.0, que es introducción a los sistemas de gestión de calidad en todas las operaciones, o lo que es el TQM, o gestión de calidad total de los procesos. Es decir, que involucramos calidad tanto para cliente externo como para cliente interno. Es decir, si yo vendo manzanas, la gente las personas que compran mis manzanas son mis clientes externos, pero tengo clientes internos que son mi departamento de recepción de materia prima, tengo mi departamento de procesamiento u operaciones, tengo mi departamento de mantenimiento, y viéndolo desde el punto de vista de un ciclo continuo, yo paso a ser cliente de mantenimiento pasa a ser mi cliente, logística pasa a ser mi cliente. Es bastante interesante cuando nos basamos en esas ideas, ¿ok? Entonces, el sistema de gestión de la calidad 4.0, ¿cómo se traduce cada principio en calidad 4.0? Con gestión de datos, manejo de variables de procesos correspondiente a las 6Ms, 6M, mantenimiento, control de calidad. Los únicos que no saben las 6M son, en teoría, los alumnos de sistemas de informes industriales. O sea, a ellos no les voy a preguntar. Voy a buscar a alguien acá de sistemas o de normalización que me diga por lo menos una de las 6M. Roxy Rivero, por favor, conoce las 6Ms, o por lo menos una de las 6Ms. Roxy Rivero, ¿está con nosotros? O está aplicando el clásico meme de la clase virtual. No, vale, sí estoy, bueno. Hola. Hola. Que mi señal es un poco mala, no sé si me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Ajá. Por, Bueno, ¿Conoce las 6M, o por lo menos una o dos o tres? sí, sí, creo que sí. Sí, sí. ¿Cuáles son? Mano de obra, Perfecto. materia prima, Ok. maquinaria, medición, creo que métodos Creo no. Métodos. y, bueno, y el medio ambiente, el entorno. Perfecto. Entonces, Medio ambiente. por eso no le pregunté a nadie de informes industriales. Pero el manejo de estas variables correspondientes a las 6M siempre van a estar presentes en cualquier proceso industrial. Porque como dijo la compañera Roxy, es maquinaria, mano de obra, medio ambiente, métodos y mediciones. Siempre van a estar presentes. Es decir, que no lo voy a variar, sino que lo voy a adaptar. Las simulaciones, que son predicciones de comportamiento en los procesos conocidos, además de la inclusión de tecnologías en la industria para hacerlo. Medidores de flujo, medidores de satisfacción, hay un montón de herramientas. La conectividad, que es el uso de internet, teléfonos móviles para monitorear variables, y por supuesto, que esto es lo más importante, mejoramiento de los costos. Matriz de costo, curva de impacto, retorno de la inversión y costos-beneficios. Esto es ingeniería de producción en pleno. Solamente normalización y certificación de la calidad, en teoría debió pasar ya esta materia, o la está viendo. Entonces no voy a ahondar en ese detalle.
Ok, esto sí lo vamos a ver, que son las herramientas de calidad, las 7 herramientas convencionales de la calidad, que es el control chart o cartas de control, los histogramas, diagrama de Pareto, diagrama de dispersión, diagrama causa y efecto, diagramas de flujo, que lo vamos a aprender en sistemas y procedimientos, y hoja de verificación o matriz de caracterización. Perfecto. Entonces, bueno, para dejar en claro algo, lo que yo quiero dar una visión general de lo que es la industria 4.0 relacionado a nuestra carrera, que es ingeniería industrial. Fíjense que está muy presente en lo que es seguridad industrial, ambiente, inocuidad, buenas prácticas en manufactura. OSHA significa organización, seguridad, higiene y ambiente, ¿ok? Son acrónimos que, como les digo, yo le voy a pasar el material, lo revisan y si tienen alguna duda siempre estoy activo por mi WhatsApp. Por favor, me pueden escribir sin ningún problema. Por correo, créanme que, wow, soy un desastre. Inocuidad en los procesos industriales, con qué etapa de la calidad 4.0 es compatible, con el análisis de datos y la simulación de los procesos, porque monitoreamos variables de control como acidez, alcalinidad, pH, datos históricos para la evaluación de un comportamiento, control de riesgo microbiológico, simulación controlada de ciertos procesos biológicos en la industria alimenticia. Entonces, váyanse nutriendo de este tipo de conocimientos para que le van a servir. O sea, si ustedes van a una entrevista, no sé si todavía lo hacen, para cuando uno va a buscar pasantía, que hacen una feria de talentos, que van a empresas, si ustedes manejan este tipo de información, estoy 100% seguro de que le va a interesar al reclutador. Sistemas compatibles, con qué etapa de la calidad es compatible la gestión ambiental. Bueno, con el análisis de variables de estado, impacto de un proyecto en el ecosistema, pronóstico de sustentabilidad en el tiempo. Esto es importantísimo. Cualquier proyecto de envergadura que se haga en cualquier parte del mundo tiene que estar bajo norma ISO 14001, gestión ambiental. Tiene que ser ambientalmente sustentable. Es decir, que si voy a hacer movimientos de tierra o voy a hacer una planta hidroeléctrica, no puedo afectar la fauna, la flora, los ecosistemas, prohibido. Entonces es mucho del ingeniero industrial analizar todo ese tipo de variables de riesgo para que el proyecto sea factible. Entonces fíjense todo el alcance que tiene el ingeniero industrial. Bien, en relación a la seguridad de los procesos industriales, ¿con qué etapa es compatible? Bueno, con la robótica y con la simulación de los procesos. Ustedes se estarán diciendo, ¿por qué con la robótica? Y voy a poner un ejemplo sencillo y muy trending topic, que es el derrame petrolero de Repsol en las costas del Perú. Una soldadura fue hecha por un operador de soldadura, y en condiciones muy adversas ambientalmente hablando. Si se hubiese utilizado el principio de industria 4.0, es una soldadura muy delicada, submarina, imagínense, que puede haber sido perfectamente realizada por un robot industrial. Y fíjense todo el desastre que ha ocasionado, ¿ok? Entonces, bastante interesante lo que podemos sacar de aquí. Entonces, el criterio para elegir un software de calidad 4.0, ya bueno, esto es un poco fuera de contexto. Recuerden que esto es de un congreso internacional que di y era uno de los puntos que más se querían resaltar. Entonces, el seguimiento que le da a los datos, el cumplimiento, los registros, la rentabilidad y si es de fácil adiestramiento. Estos son los requisitos que deben de tener, que maneje indicadores de gestión, big data, maximizar producción, disminución de costos, aumento de competitividad, aumento de la rentabilidad, factor de correlación de ventas y mejoramiento continuo. Tema importante, pero quizás un poco a un nivel más alto ya a nivel de ingeniería como tal, ¿ok? Entonces, las herramientas para la selección, esto sí es importantísimo: adiestramiento, capacitaciones. Lo que ustedes están haciendo con la universidad es capacitándose, y eso le da empoderamiento para que sean competitivos, sobre todo en el campo laboral. Yo soy fiel creyente que el adiestramiento del personal es de vital importancia para la obtención de resultados factibles. Seguimiento, cuadro de mandos integrales, gráfico de metas, benchmarking, que son comparaciones corporativas, retrospectiva, revisión financiera y posicionamiento en el mercado.
Entonces, al final tiene que poderse ser auditado. Hay una herramienta que se llama el radar que evalúa el proceso actual sin aplicación de calidad 4.0 o industria 4.0. El valor ideal que se debería alcanzar en términos rentables, económicos, con la implementación de la industria 4.0 y el valor post implementación. Entonces tenemos esos tres criterios a ver si definitivamente fue perfecto o la mejor decisión que se tomó implementar la industria 4.0 en nuestros procesos. Entonces, como conclusiones rápidas, y vamos a revisar un ejemplo porque ya me estoy extendiendo bastante, quizás ya están durmiendo como los memes de la industria, de las clases online. Evolución de la industria, base de la industria 4.0, ya están en capacidad de hablar de eso, de la evolución que ha tenido la industria, cuáles son las bases de la industria 4.0, la aplicación de las etapas de la calidad 4.0, los sistemas integrados de gestión, compatibilidad de la calidad 4.0, criterios para seleccionar un ERP o un software y recomendaciones para auditoría. Entonces, en teoría, toda esta habladuría que yo he tenido es para que ustedes estén en capacidad de entender, por lo menos, me atrevería a decir con mi experiencia dando clases, la evolución de la industria 4.0, la evolución de la industria, perdón, la base es Big Data, simulación de procesos, conectividad y robótica, y las aplicaciones en varios de los sectores industriales. Lo demás, bueno, quizás está un poco a un nivel más alto y no es lo que persigo realmente con esta ponencia. Lo que persigo es que tanto mis estudiantes de informes industriales, sistemas y procedimientos y certificación y normalización de la calidad vean la importancia de lo que es este auge que estamos viviendo y cuál es el rol del ingeniero en este auge, del ingeniero industrial, por supuesto. Entonces, en términos teóricos, esto es todo, y bueno, vamos a ver cómo se ve en la vida real un tipo de análisis de este tipo. Hay dos ejemplos que lo vamos a revisar rápidamente en Microsoft Excel. Hay un meme interesante de la tía May Peter que dice que es ingeniero pero no sabe Excel. Totalmente cierto, un ingeniero que no sepa Excel no tiene chance. Aprendan Excel, por favor, se los recomiendo. Visual Basic y todo eso, aprendan a programar, que da dinero. Bien, entonces aquí vemos un diagrama causa y efecto en un proceso de inyección de PET. Como les dije, trabajó en la industria plástica. Esto fue un desarrollo que hicimos bastante interesante. No voy a entrar en los detalles, sino es para que ustedes vean lo que van a tener la capacidad de hacer cuando hayan cumplido con su carga académica y me hayan prestado atención en todo lo que les voy a enseñar. Esto es una matriz de ponderación. Hay un poco de números que quizás ahorita se ven sin sentido. Ellos me alimentan una distribución de frecuencia estadística 1. Y esta distribución de frecuencia me hace paretos, diagramas de paretos parciales. Fíjense, cada uno está totalmente automatizada esta plantilla de Excel. Y al final me hace un resumen de un pareto general para tomar decisiones. Aquí yo determiné que el problema que se está generando en la inyección de la preforma es que no se están haciendo mediciones en control de calidad en los turnos nocturnos. Entonces ustedes estarán diciendo, wow, que esos seguros sistemas y procedimientos los puede hacer. No. Lo principal y yo soy un fiel creyente de eso, más allá de poder encontrar la solución cuantitativamente hablando, se tiene que saber interpretar, y es lo que yo le voy a enseñar a mis hijos menores. ¿Sabes que uno siempre tiene debilidad con los hijos menores, que son los de informes industriales? Esa capacidad de análisis, y no es que uno lo nace aprendido o tiene que ser la persona más talentosa del mundo, nada de eso. Hay estrategias para hacer este tipo de análisis. Las conclusiones están directamente atadas a esto. Entonces fíjense, de paso que es bonito a la vista. Entonces son asesorías que yo hago para una empresa de Perú y las enseño cómo realizarlo. O sea, son ejemplos de planta. Por lo menos aquí hay un diagrama de proceso productivo, fruta embotellada. Esto es lo que vamos a hacer nosotros en sistemas y procedimientos. Se llama diagrama de funciones cruzadas. De hecho, yo se lo pasé en PDF para que lo fueran analizando. Tiene una base de datos, una resolución, y el hombre como tal, el ser humano, es muy gráfico. Entiende muchísimo de gráficos, de representaciones. Cuando uno ve un rojo, uno dice, coño, la vaina está mal. Es exactamente lo que queremos resaltar. Entonces ustedes, si me hacen caso en todo,
van a tener la capacidad de realizar este tipo de análisis y ser un ingeniero muy codiciado en el campo laboral. Entonces, mis queridos estudiantes, esto ha sido todo por esta clase. Entonces, voy a tomar, como hay tres grupos, me gustaría, para ser un poco más democrático de lo que he sido este día de hoy, me he convertido bastante autoritario. Alguien, un representante de cada grupo, o sea, de informes, alguien de informes que hable acerca de lo que le pareció la clase, uno de sistema y uno de normalización. Entonces, bueno, soy todo oídos y no los voy a elegir porque no sé cuáles, quién son de quién de cada grupo. Si no los eligiera antidemocráticamente porque quizás le da pena y todo eso. Entonces, bueno, somos todos oídos. Alguien de informes industriales que nos diga qué le ha parecido la clase del día de hoy. Hola, profe. Bueno, me pareció muy interesante. También, bueno, el profe y los colegas han hecho ganancia. Creo que se evaluaron ustedes tienen tiempo como para hacerlo sumario, para ver si el discípulo puede sacar ganancia de eso, porque yo fui muy volátil en estos días que, o sea, por lo menos yo trabajo con criptomonedas, pues, y Oh. solo entro en cosas que no conozco. Tengo un material para ti. No, Tengo un... yo si me lo manda ahí alguna cosa yo que pueda comenzar me vendría. Perfecto. Sí, tengo un material para ti para interpretación de gráfico. Ok, Bueno, ok. perfecto. Alguien de sistemas y procedimientos industriales. Yo nada más, bueno, básicamente ahorita me dio casualidad porque ahorita yo estoy estudiando para Data Scientist, entonces tengo que conectar Big Data, programar programas SQL, Python, Excelente. estadística, todo eso. Y vi que una pregunta aquí aparte, ¿qué tan cotizada? Bueno, no tiene nada que ver, me estoy variando aquí en No, clase. tranquilo. Data Scientist, o sea, yo estoy ya privado para ingeniería bioquímica y estoy aprendiendo esa disciplina de Data Scientist y quería saber qué tan cotizada es un Data Scientist ahora mismo en ingeniería bioquímica. Súper cotizado. Súper. De hecho, le puedes ganar a alguien con experiencia porque estamos viviendo más un mercado digital que otra cosa. O sea, si tú tienes, analizas datos y utilizas Power BI, SQL, wow, o sea, es un súper ventajón. De hecho, yo me estoy metiendo en la programación con Python porque quiero vender ERPs para empresas a las que estoy asesorando y de alguna manera está relacionado. Muy buena elección, te felicito y si es muy cotizado, sigue en eso, aprende a programar en Python y utiliza mucho Power BI. Eso está muy cotizado ahorita para el ingeniero industrial porque tú utilizas la inteligencia de negocio, los indicadores para la toma de decisiones. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es un cierre del año, por ejemplo, a nivel de gerencia, donde ahorita me estoy desempeñando, y vemos los indicadores. A mí me pidieron cuáles son los indicadores de producción. David, toma. Entonces nosotros en base a eso tomamos en cuenta, bueno, este producto se va a mover, este no, aquí sí voy a invertir dinero, aquí no. Entonces, importantísimo, te felicito y una excelente lección para los tiempos que estamos viviendo. Gracias, gracias. Y alguien, mis hijos de normalización, pónganse a estudiar estadística, se lo digo de una vez. ¿Hay alguien de normalización acá? Sí, me acabo de conectar ahorita mismo. Mariani. ¿Qué tal, Marianne? Si te acabas de conectar ahorita, no puedes responder la pregunta. Bueno, eh, bueno, entiendo que normalización es una materia electiva y la mayoría ya está cerrando su ciclo estudiantil y online, coño, yo no la fuera visto, pero bueno, esos son los tiempos que estamos viviendo. Eh, Voy a hablar yo por los de normalización. Les digo una vez, pónganse a estudiar estadística. Eh, Esto todo lo que he dicho va muy orientado a lo que yo estoy buscando con la materia. Hay que romper ciertos paradigmas de la materia. Yo no la vi electiva, yo no vi normalización.
Pero antes se tenía la creencia de que era súper teórica y nada más alejado de la realidad. La normalización, si bien tienes que estar manejándote en normas internacionales, hay estándares de calidad, por ejemplo, métricas del CP, que es control, la capacidad de un proceso, que estaba internacionalizado. Es decir, para un proceso de producción de plástico, la capacidad mínima de proceso es de 1.33 por cada relación de variación tolerada y variación real del proceso. Eso es netamente estadística. Si mi empresa no está en 1.33, no voy a ser competitivo y me van a borrar del mercado. Y tengo que aplicar herramientas correctivas para poder estar en ese estándar mínimo de calidad. Porque el 1.33 es mínimo de calidad, pero bueno, ya tendremos tiempo nosotros de desarrollar eso. Entonces, bueno, mis queridos estudiantes, espero que haya sido de mucho agrado esta clase, bastante distinta. Y yo me caracterizo, como les dije, no les dije en mi presentación, se me olvidó decirles que yo soy instructor y asesor de una empresa de Perú. De hecho, es la empresa donde tengo más tiempo trabajando. Y bueno, es la que me ha dado la oportunidad de hacer los congresos internacionales. He dado 3 congresos, uno que vimos el de México, uno en El Salvador y uno para Ecuador, de temas totalmente ajenos. En uno hablé de la industria 4.0, en otro hablé del análisis estadístico de fallas y en el tercero hablé de la sinergia empresarial para la obtención de resultados estratégicos. O sea que bastante, eh, profesionalmente hablando, versátil, por si acaso. Entonces, bueno, agradecer su tiempo, felicitarlos por seguir estudiando y bueno, por favor indíquenme por los grupos, por favor, cuándo le tengo que dar clase para yo organizarme y bueno, tener nuestra clase en vivo. De igual manera, hay material ya grabado y material ya subido, que es muy importante, sobre todo ustedes de normalización. Le he dado unos libros, léanlos, háganme caso. Y bueno, sin más me despido, espero que haya sido mucho agrado y bueno, quedamos en contacto por el grupo. Voy a compartir un par de materiales aquí. Entonces, que estén bien, que pasen buenas tardes. Y, me respondieron por mensaje. Bueno, entonces, que, muy buenas tardes y nos vemos pronto.